Pilar de Aves, aquí en Madrid. Eh, Tú eres canaria, ¿no? yo soy canaria, ¿no? Pero nacida en Canarias, yo soy española. Y Lorena, Pues tú eres- mira, yo soy Lorena Vaquer, soy médico especialista en anestesia y reanimación, unidad del dolor, y médico estético desde hace ya unos cuantos años. Yo en aquella época cuando hice el máster de AMIR no existía. Yo he formado parte de los diferentes másteres de AMIR un poco desde el principio, psicología no, pero el de medicina estética y el de dermo sí que. Ujú. Y tengo una clínica de medicina estética ya desde hace también unos cuantos años y un poco pues me dedico a todo, a la medicina estética y a la anestesia y a la docencia, claro. Y nada, pues estamos aquí un poco para resolveros las dudas que tengáis sobre este tema. Bien. O sea, que tú tienes un poco la experiencia de ambas cosas, ¿no? Como la vía, no sé, por llamarlo tradicional, de formación en España con la anestesia y una alternativa que es la medicina estética, ¿no? Sí, yo me formé vía MIR hace ya bastantes años en la anestesia y luego estuve trabajando también durante muchos años en la pública hasta que en el 2013-2014 hice un máster que había en aquel entonces, que en aquel entonces la medicina estética en España no estaba como muy bien y como muy reglada. Entonces había pocos másteres, pocos cursos y desde luego no tenían Ujú. prácticas, ¿vale? Yo tuve la suerte pues de que al ser anestesista conozco como pues muchos cirujanos plásticos y una cirujana plástica me acogió en su clínica y me dio parte de la formación, aparte del máster que hice. Bueno, entonces, o sea, sí me gustaría, porque como decía antes de que empezáramos, yo mucho de lo que tengo dudas, estoy seguro que mucha gente también las tiene, pero son dudas que a mí me hacen porque son una de esas personas que realmente desconoce sobre el tema de la medicina estética. Entonces sí me gustaría, tal vez, si nos pueden comentar, si nos podrías comentar así a grosso modo, de una forma fácil de entender, qué es la medicina estética como especialidad o como rama. A ver, la medicina estética aquí en España solo existe vía privada, ¿vale? No existe vía MIR, porque pues, obviamente la seguridad social no puede cubrirlo. Entonces, la medicina estética surgió en Francia hace muchísimos años como una demanda de un hueco que la medicina tradicional no podía cubrir, ¿vale? Que son los sinestesismos o el envejecimiento que tiene la gente. Entonces, es una forma de enlentecer el envejecimiento o de prevenir ciertas cosas, ¿vale? Entonces surgió como una demanda porque era algo que la medicina tradicional no podía cubrir. Estamos Ujú. hablando de 1973, creo que es, más o menos. Y claro, relativamente muy joven con respecto al resto de las ramas de la medicina. Sí, Simplemente, pues se trata de restaurar, mantener y promocionar la salud y el bienestar de las personas. vale. Y, o sea, efectos del tipo de patología o el tipo de pacientes que se suelen ver, ¿cuál sería, digamos, el enfoque de la medicina estética? En realidad, en medicina estética tenemos que hablar de paciente sano, ¿vale? Entonces, es Ok. aquel paciente que está sano y que realmente lo que pretende es solucionar algo que no les gusta o tener un envejecimiento mucho más natural, ¿vale? Y, a ver, lo que no podemos llegar es hasta los 80 años, pero con una calidad de vida nefasta, ¿vale? Entonces, sí que es Ujú. verdad que la medicina tradicional ha conseguido que lleguemos hasta los 80 y tantos, 90 años, pero lo que pretendemos desde la medicina estética es que esto sea con calidad de vida, ¿vale? Sí que hubo una rama muy temprana de la medicina estética donde es ese concepto que tenemos de personas mega inyectadas, pero yo creo que, gracias Ujú. a Dios, todo esto ha ido cambiando. La medicina estética antiguamente tenía menos ciencia detrás, ahora tiene mucha ciencia detrás. Hablamos de medicina estética y de rejuvenecimiento, ¿vale? Y entonces ya abarcamos diferentes cosas, ¿vale? Como terapias hormonales, como temas de vitaminas, de células madre, factores de crecimiento. Entonces, yo creo que la tendencia actual es que la medicina estética acompañe en este envejecimiento y consigamos enlentecer el envejecimiento y mejorar la calidad de vida, ¿vale? Que lleguemos a los 80 con una buena calidad de vida. Por eso suele ser en medicina estética, antienvejecimiento y nutrición, porque es muy importante tanto la nutrición, el deporte, la suplementación endocrina, la micronutrición, etcétera. No es solamente pinchar, no es poner un Eso, relleno. claro,
ves, eso sí quería preguntar. Entonces, efectivamente, con lo que me estás diciendo, la medicina estética no solo se limita a la parte tal vez visible o física, sino que tiene un componente también de rehabilitación, por ejemplo, o de mantenimiento de la salud de una manera más integral. Exacto. Esa es la idea que en los últimos años, de hecho, en la mayoría de congresos es donde más se están posicionando las charlas, ¿vale? Y todo lo que estamos viendo actualmente. Y es todo el tema este de pues acompañar a la mujer cuando llega el momento de la menopausia, con ciertas suplementaciones y demás. La piel, tratarte la piel. O sea, la piel hay que cuidarlo, pero desde el momento que tienes 10 años, ¿vale? Porque es Ujú. cuando empieza a deteriorarse una piel base, que es la que estudiamos en la carrera, Sí. principio, luego el proceso de queratinización se va prolongando según vamos cumpliendo años. Entonces, lo que pretendemos nosotros desde la medicina estética, de la dermocosmética y demás, es recuperar este proceso de queratinización y llevarlo a los días que debe de ser lo normal, ¿vale? Eso en todos los campos. Entonces, ya no es solo la medicina estética. Yo siempre digo que para la gente joven sí que a lo mejor es ponerme un labio que no tengo o mejorarme el labio, pero a partir de cierta edad es convivir con esta paciente y acompañarla en este envejecimiento para que sea lo más natural posible y lo más saludable posible. Ujú. Ok, entonces, ok, si tenemos, digamos, los típicos, digamos, lo que uno, por lo menos yo tenía entendido que era la medicina estética, que es la parte que probablemente, que ahora vamos a ahondar, pero que me imagino que tiene más que ver con el tema de, por ejemplo, la tricología o la dermoestética, ¿no? Pero luego existen otras cosas, ese tipo de cosas, o sea, ¿qué tipo de otra patología o qué tipo de otros servicios se tratan en medicina estética? A ver, tienes de todo. Todo en el tema de facial, pues puedes ir desde mejorar la calidad de piel hasta evitar arrugas o retroceder en el aspecto de las arrugas, reposicionar volúmenes que se van absorbiendo con la edad. Luego tienes todo el tema del corporal, ¿vale? Que es el tema de flacidez, de lipodistrofias, etcétera. Tema de vascular, claro, porque tenemos Ok. el tema de las arañas vasculares, el, sale el nombre. Bueno, todo ese tema que también tenemos que tratar. El tema de la celulitis, ¿vale? Que la celulitis no es solamente el que tengamos grasa en una zona en concreto. Ujú. Esa es una enfermedad, es un estado en la mujer, porque sabemos que es exclusivo de las mujeres, que implica varias cosas. Es adipocitos, es una alteración vascular, es un edema, tiene varias cosas. Entonces tú tienes que estudiarte esto bien, su fisiopatología para poder tratarla, porque con Ujú. el tratamiento no lo vas a conseguir. Tienes que Yo sí. modificar los hábitos de vida saludable en la persona. Es decir, esta persona tiene que comer Ajá. bien, tiene que hacer deporte, tiene que ponerse medidas de compresión, porque ya sabemos que tiene una alteración vascular. Luego también está la Ujú. ginecoestética, tan importante, ¿vale? Porque sabemos que cuando somos mamás hay ciertas cosas que pasan y que se pueden recuperar. Tú no tienes que vivir sufriendo el resto de tu vida, ¿vale? Hay cosas Ok. que se pueden recuperar, ¿vale? Y bueno, en la menopausia, ya lo hemos dicho, la menopausia es un momento, no es, a mí esto me da mucha rabia, pero muchas veces es, como soy hipertenso, pues me tomo una pastilla, pero como eres menopáusica, pues te aguantas. Pues no, Ujú. como eres menopáusica, te podemos ayudar en todos los síntomas que tienes y podemos hacer pues que no tengas la piel tan seca, ni las mucosas tan secas, ni muchas otras cosas. Y no solo las mujeres, ¿vale? Que los hombres también tienen su parte. Ok. Entonces, todo esto se puede hacer desde la medicina estética. El tema de las alopecias, que es el tema de todo el tema de la tricología, y luego los láseres, que es un mundo pues muy importante que la verdad es que para saber de láser tienes que estudiar mucho, porque cada láser, cada longitud de onda se va a adaptar a un tratamiento. Es decir, cada longitud de onda tiene un fotóforo diana, ¿vale? No todos los láseres valen para todos, ya nos gustaría, ¿vale? Sobre todo Ujú. económicamente nos gustaría, pero no es así. Y cada láser es específico para una cosa y luego la técnica. La técnica se tiene que adaptar a las condiciones del paciente y a lo que queramos tratar, ¿vale? Entonces, Va, pues de todo esto y mucho más trata la medicina estética. claro. Sí, no, yo algo que es totalmente muchísimo más de lo que a veces pensamos, ¿no? A nivel, digamos, porque claro, mucha gente, yo te incluyo también, siempre no hemos entendido el límite mejor dicho, la diferencia entre la medicina estética y, por ejemplo, lo que es la dermatología y la cirugía plástica, básicamente. O sea, ahí en donde entra
a funcionar la medicina estética? ¿O qué similitudes tiene con el dermatólogo y el cirujano plástico? ¿O qué diferencias hay? La medicina estética ya te he dicho que trata pacientes sano. La dermatología va a tratar las patologías de la piel, ¿vale? Entonces, en principio, un médico estético no tiene por qué tratar pues ni un melanoma, ni pues ciertas Ok. ni una psoriasis, ni una rosácea. Sí que es cierto, tú no puedes ni tratar, no deberías, ¿vale? Pero sí que es Ujú. cierto que tú puedes identificar un problema y dar un dermoconsejo, porque estas patologías, muchas de ellas cursan en brotes. Entonces, aunque el tratamiento del brote tú no lo hagas, sí que puedes hacer una rutina cosmética específica para ese paciente para disminuir el número de brotes o que Ok. sea de menor intensidad, ¿vale? Eso sí que puedes Mm. hacerlo. Pero la diferencia sobre todo radica en que en medicina estética se van a tratar pacientes sanos y en dermatología lo que se trata es las patologías de la piel, ¿vale? Y en cuanto al cirujano plástico, digamos que la medicina estética está para cubrir todo aquello, ¿vale? Hasta la cirugía plástica, o sea, es lo que va antes de la cirugía plástica. Es Ok. decir, cualquier tratamiento que nosotros hagamos se puede acercar a un lifting facial, pero nunca va a ser un lifting facial. Entonces, en el último caso que un paciente quiera llegar hasta ese extremo, pues llegaría a la cirugía plástica. Igual que el tema de las adiposidades localizadas, nosotros podemos tratarlas, pero nunca va a ser una liposucción. Entonces, Ujú. digamos, el último paso dentro de la escalera de tratamiento sería la cirugía plástica. Vale. ¿Porque son procedimientos más complejos o simplemente es que son cosas completamente diferentes lo que se ve? Son más el- agresivos, por así Son más decirlo. invasivos. Claro. Ajá. Entonces, Vale, vale. pues yo tengo muchas pacientes que ellas me dicen, no, yo me lo tratas hasta llegar al quirófano. Al quirófano no quiero pasar, ¿vale? Tenemos ciertas patologías, como puede ser todo el tema de las blefaroplastias, cuando un paciente tiene tosis palpebral y tiene, pues eso, mucha piel, le sobra piel, que claro, con Ujú. medicina estética llega un momento que tú eso ya no puedes tratarlo. Ese paciente tiene que ir a una blefaro, ¿vale? Que es una Ujú. cirugía, una blefaroplastia. Pero tenemos pacientes que no quieren, entonces se quedan en el punto antes de llegar hasta eso. Pues Ah, hay súper. cosas que la medicina estética pues no llega y entonces ahí es donde entra Ujú. la plástica. Sí, de hecho, o sea, con lo que me estás contando al final es un complemento dentro del manejo de este tipo de pacientes, ¿no? O sea, no hay ningún choque entre las especialidades, por llamarlo de alguna manera, que muchas veces, o por lo menos yo tenía entendido que lo había, ¿no? Entendido. Hay cirujanos plásticos que también hacen medicina estética, que por supuesto lo pueden hacer, igual que hay Claro. dermatólogos que también hacen medicina estética. Pero digamos que cada uno tiene su campo de acción. Lo que pasa es que Ujú. es como, para mí, en mi opinión, se tiene que trabajar como equipos multidisciplinares, ¿vale? Justo, Entonces, justo, justo. cada uno trata su punto, ¿vale? Pero todos tratan al mismo paciente. Entonces, y porque, o sea, ahora hemos estado hablando de la medicina estética en general como una rama, pero luego existen las especialidades. Tú, como ustedes como especialistas en el tema, en- entiendo que la mejor manera de meterse en este mundo es empezando por lo más, o sea, ser un generalista en ese sentido, es decir, aprender de la medicina estética globalmente y luego dedicarse o de repente meterse más en un área de estas específicas que hay o cómo se suele hacer eso. También nosotros también aprendemos mucho en la parte personas que no eran médicos. Científicamente tenemos que estudiar pacientes, muchas veces saben casi más que los médicos, Ya. porque tienen muchísima información, al igual que pasa con el pelo. Entonces, yo creo que la medicina estética es un campo muy amplio donde abarca muchas cosas que los médicos realmente, hasta que no entramos dentro de este campo, desconocemos. Entonces, Sí. es lo que te pasaba a ti un poco, que decía, es que no sé dónde tengo que meter este. Y claro, también cuando terminamos una la carrera, no se nos informa mucho de las opciones que tenemos aparte del MIR. Vamos un poco Ujú. como borreguillos todos, de 6 años de carrera, te enseñamos cómo tienes que afrontar el MIR, luego te haces tu especialidad y luego te metes como a punto y llevas una vida muy dividida. Sí. Entonces, es verdad que hay muchísimas opciones. Y en Ujú. la actualidad, pues aprovecharnos también de las facilidades que nos dan, que te den una teoría, que puedas hacer un networking muy importante dentro de los profesionales que existen actualmente en este campo, o creo que es un valor muy, muy importante.
porque antes todo se aprendía de forma individual. Sí. Los másters precisamente han cambiado eso. Hace 10 años lo que primero había poco producto, había pocas técnicas y había poco material en general, ¿no? Entonces la gente, y no había formación. Por eso la medicina estética estaba como muy desprestigiada, ¿vale? Porque era como pincho o algo, pero no tiene una base científica detrás. Ha habido una revolución en los últimos años en ese aspecto en cuanto a la industria farmacéutica y demás, que le ha metido mucha ciencia. Y en cuanto a los médicos, han aparecido los másteres que precisamente lo que han metido es ciencia detrás. Ahora ya no eres un mero pinchi, ¿vale? Es más, tú tienes que justificar tu tratamiento y tu tratamiento está justificado a una base fisiopatológica. Entonces, tiene mucho más sentido, los resultados son mucho mejores, ¿vale? Pero claro, eso hay que estudiar mucho. La empresa farmacéutica también se ha puesto las pilas y entonces en vez de 3 productos como había antes, ahora hay un montón de productos, ¿vale? Con un montón de diferencias entre ellos y entonces puedes adaptar muchísimo más y personalizar mucho más el tratamiento según tu paciente, lo cual implica más estudio todavía, claro. Entonces, para mí es súper importante. Yo cuando decidí meterme en esto, claro, yo venía de la anestesia, como todo súper reglado y súper serio, y yo busqué en aquel entonces dónde podía aprender, ¿vale? Y había muy poco para aprender y me costó mucho, ¿eh? Ahora me costó mucho, la gente tampoco te quería enseñar en aquel entonces y todo esto ha cambiado, gracias a Dios. Ahora sí había mucho tabú, la gente no quería porque era como que te veían como una competencia. Yo ahora, sin embargo, en el máster lo que veo es todo lo contrario. Veo que hay muchos profesionales que se han formado muy bien, que saben muy bien lo que están haciendo y tienen ganas de explicárselo al mundo, de explicárselo a los demás y de compartirlo. Y entonces estamos creando como una especie de MIR, de residencia, sin que sea tal cual, en la cual tú te sientes, la verdad es que te sientes como más protegido. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando yo empecé, es que estabas más solo que la una. O sea, si te pasaba algo, ya podías llamar o, vamos, o rezar a todos los santos porque no había más que eso. Ahora no. Ahora yo tengo gente que les puede pasar algo y te ponen, o sea, yo tengo alumnos de otras ediciones que a veces me escriben, mira, Lorena, me ha pasado esto, ¿tú qué harías? He hecho esto, ¿lo ves bien? Y yo incluso puedo preguntar a compañeros míos y es algo de lo que, pues, para mí me ha enriquecido y me siento muy agradecida, la verdad. Esto es lo que me está aportando a mí todo este saber y esta ciencia. Sí, que hablaremos ahora un poco que ya están saliendo algunas preguntas de temas de, ok, hay másteres, pero ¿qué tipo de másteres? ¿Dónde y cuándo? Eso lo vamos a hablar enseguida, que es una de las cosas importantes del máster, pero tú que has recientemente, no vas a encontrar ocupado de esa referencia ahora, pero que recientemente has pasado por el tema de los másteres y has pasado, lógicamente, por la escuela de medicina tradicional, en los másteres, digamos, o en el máster que has hecho, ¿qué es lo que tuviste que aprender o repasar de nuevo? Porque normalmente es un tema que pues o no se toca mucho en medicina o de repente olvidamos. A ver, realmente yo que estoy ahora de docente en la parte de tricología y de injerto capilar, es una parte que realmente no he tenido que volver a repasar, sino volver a estudiar, o sea, volver a estudiarlo desde un principio. Ya. Porque nosotros de lo que es el pelo como tal en la carrera aprendemos que en 2 páginas entra dentro de la dermatología. Entonces es verdad que para mí ha sido como un gran descubrimiento, por así decirlo. O sea, yo me metí en la psicología sin saber ni bien a dónde me estaba metiendo. Y realmente yo creo que lo bonito de la psicología, que es el campo que estudia, la ciencia que estudia el pelo y el cuero cabelludo, ahí sí tenemos mucha patología. Pero es que son patologías que no están consideradas como enfermedad. Por ejemplo, una alopecia androgenética que se ve tanto, pero que las personas no lo tienen asociado a que es una patología y que se puede prevenir, que se Ok. puede revertir un poco. Entonces, o a lo mejor a la alopecia frontal fibrosante, que se está viendo muchísimo en la actualidad. Entonces, dentro del máster también abarcamos mucho la parte médica, que yo creo que es Ok. fundamental antes de meterte en un trasplante capilar, hacer un buen diagnóstico es fundamental para conseguir un buen resultado.
Entonces, no solo nos importa la parte quirúrgica, que evidentemente se tienen que hacer con una buena técnica, se tienen que estudiar todos los procedimientos que hay, pero el buen diagnóstico de la alopecia, que hay muchísimos tipos de alopecia. En níquel te puedes encontrar una alopecia androgenética normal, una alopecia frontal fibrosante. Entonces, hacer un buen diagnóstico y poder tratarlo, que yo creo que es el valor que se le da muchísimo dentro del máster. Y aparte, pues también se puede tratar, como en la medicina estética, a un paciente sano. Se le puede poner vitaminas, se le puede hacer una radiofrecuencia. Entonces, cada paciente está tratarlo de forma individualizada para que esté mucho más potente. Entonces, lo que he tenido que aprender, todo desde la estructura del pelo, a qué técnicas tenemos que utilizar, a qué profundidad está el bulbo, pues todo, porque son cosas que no aprendíamos en la Sí, carrera. fisiología y anatomía, ¿no? Claro, total. Entonces, yo lo he visto muy completo y aparte, sí que los dermatólogos, hay algunos dermatólogos que durante su especialización estudian más lo que es la parte psicológica, pero no ocurre con todos los dermatólogos, o sea, son muy poquitos los que lo hacen. Ok. Entonces, ahora mismo yo creo que es una especialidad que está en auge porque todo el mundo, yo creo que también un poco gracias a Turquía, que ya no es tan tabú, que Ajá, ya ajá. los hombres también se quieren cuidar, las mujeres también se pueden trasplantar, que es algo que las mujeres como que decían, no, esto es algo de hombre. No, 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 no. O sea, hay muchísimas técnicas que se pueden llevar a cabo, y tú como médico le tienes que explicar muy bien al paciente, que no es como en Instagram que ves un antes y un después, o piensan que van a salir así de la operación. Sí, es De un hecho, proceso. claro, de hecho, el otro día nos vino una paciente con alopecia frontal fibrosante que eh, solo llevaba el tratamiento como 2 meses, entonces lo tenía un poquito parado. Y contaba ella que sí o sí se quería operar porque en agosto quería tener pelerasa. Y claro, le tienes que explicar que no hacía el proceso, entonces, claro, es una rama de la medicina que para mí es muy gratificante porque también, aunque sea un proceso muy lento, al cabo de un año más o menos los pacientes ya ven los resultados y es bastante gratificante porque esos pacientes también me dan mucha pena porque gastan muchísimo dinero en anuncios que no valen mucho la pena, que no tienen tanta ciencia detrás. Entonces son pacientes que lo intentan todo, pero la parte médica, como era tan desconocido y no se conocía, pues no había, pensaban que eso no tenía cura, por así decirlo. Sí, ok. Entonces, claro, y cuando tú te sometes a un trasplante capilar, también tienes que avisar al paciente que también tiene que llevar un tratamiento médico detrás, que no es que te haga un trasplante y estés curado de toda alopecia androgenética, que es una parte más estética, es una ilusión óptica de que parece que tienes más pelos, pero lo que se hace es realmente, se coge zona de tu pelo donante, de tu zona donante segura, y se trasplanta. Entonces, es como si fuese un cambio de sitio, pero no es que vayas a tener pelos ilimitados y que esto te va a curar la alopecia. Entonces, son Ya. cosas que tienes que avisar al paciente. Vale. Entonces, a mí por lo menos en esto sí me queda como una cosa clara que parece que por lo menos para meterse en la medicina estética hay que repasar o incluso aprender ciertos temas, tanto de fisiología, anatomía, lo que sea, de medicina, dentro de la medicina estética. Y luego existe la posibilidad para quien lo quiera, que me parece bastante interesante, de que existen, pues, si uno lo quiere comparar como con lo conocido como subespecialidades, ¿no? Dentro de la medicina estética a las que te puedes dedicar, ¿no? Entonces entiendo que para esto existen, pues habrán másteres para todo este tipo de cosas, ¿no? Me imagino existe un máster de medicina estética, por llamarlo de alguna manera general, y luego de las áreas en las que te quieres enfocar. ¿Cuáles son las principales? Sé que se han mencionado algunas, pero por enumerarlas y tenerlas claras, ¿cuáles serían, digamos, esas áreas específicas, digamos, en las que uno se puede meter? En AMID tenemos el máster de medicina estética, antienvejecimiento y nutrición, que sería el grosso, ¿vale? Sí. Luego tendríamos el de tricología, ¿vale?
el de láser, que es específico de todo el tratamiento de láser, y luego hay un máster que más que de medicina estética es el de dermocosmética y formulación. Ese está enfocado para médicos, pero también para farmacéuticos, químicos, bioquímicos y demás, porque ese lo que hace, te enseña todos los activos que forman parte de un cosmético, te enseña a formular ese tipo de cosméticos, pero de tanto facial, capilar, corporal, todo lo demás, cómo llevar a una industria cosmética y cómo producir tu propia línea de cosméticos y venderla, y luego te enseña a diagnosticar desde una oficina de farmacia. Más que diagnosticar, porque en teoría los farmacéuticos no pueden diagnosticar, cómo dar un dermoconsejo, ¿vale? Cómo poder observar, dar un dermoconsejo, ¿vale? Entonces, ese máster sí que es verdad que coge parte de la medicina estética, que sería el dermoanalizador y una rutina cosmética y demás, pero coge toda la parte de formulación que es más específica de farmacéuticos, de químicos, bioquímicos y demás. No quiere decir que algún médico no se pueda lanzar, porque es verdad que en toda la industria farmacéutica, todas las empresas farmacéuticas, estaba sorprendida porque mucha gente no lo sabe, tienen médicos dentro. Obviamente hay que hacer todos los estudios de eficacia, hay que ver, y aparte cuando tú te lanzas a lanzar una línea de cosméticos, eso lo haces desde la base. Es decir, primero vamos a ver qué problema o qué cosa hay en la sociedad, o sea, qué es lo que yo quiero solucionar, qué activos hay para poder solucionar esto, y entonces formulamos y probamos, vamos probando hasta que conseguimos la fórmula perfecta, que es cuando ya se hacen los estudios de eficacia y eficiencia, y ya luego ya el escalado y demás. O sea, es que es todo un mundo, pero hay mucha gente que estas salidas laborales no las sabe. Sí, y perdón, entonces, dentro de esta ignorancia que tengo, es decir, tú, por ejemplo, imagino que para ciertas patologías de la medicina estética habrán cosas que se tratarán con métodos invasivos, me refiero a tipo hacer algo con un láser, a quitar algo, poner un injerto tal, o también un tratamiento médico que ya está establecido, y luego también existen tal vez tratamientos personalizados, que es el tema de las fórmulas y todo esto, o no así. Es así, ¿no? O sea, ciertas patologías tendrán como su medicamento, su tratamiento, su crema o, en fin, lo que sea, ¿no? Y luego también existe una medicina personalizada en donde cuando aprendes un poco del tema de dermocosmética, puedes crear un tratamiento o una fórmula para un paciente específico, para una patología en concreto. Tú tienes todas las fórmulas que hay en el mercado, ¿vale? Que son un montón, ¿vale? Que de hecho yo siempre digo que toda la base de todo empieza por ahí. Primero hay que dermoanalizar a un paciente, darle una rutina cosmética y luego ya va el resto, ¿vale? Pero luego existen las fórmulas magistrales. Cuando la fórmula que existe en el mercado no llega, o bien porque la concentración está prohibida en España, o sea, no podemos subir esa concentración, o no existe la fórmula en el mercado porque no existe. Entonces, cuando el médico tiene que hacer una fórmula magistral que se lleva a una farmacia que pueda formular, que pueda hacer eso, y les hace los preparados, ¿vale? De hecho, en tricología la verdad es que se utiliza muchísimo. Es casi todo off-label, porque realmente, por ejemplo, el minoxidil era un antihipertensivo, entonces, claro, o el Casteride que se usa para la próstata, entonces casi siempre son fórmulas offline y siempre individualizadas. Porque, por ejemplo, hay pacientes que no se lo quieren tomar de forma oral, entonces se le puede hacer mesoterapia. O sea, siempre tiene que ser de alguna forma individualizada. Si no se quieren pinchar, se lo pueden poner en loción. Puedes combinar o no con un corticoide. Entonces, al final, es verdad que la tricología está un poco entre el limbo entre lo médico y lo quirúrgico, que también es lo bonito, como a mí por lo menos es que es una parte que me encanta. Entonces, siempre individualizado y ahora también dar las gracias a que hay muchísima ciencia detrás. Entonces, es verdad que cada día, si eres un poquito friki en este aspecto, cada día salen cosas nuevas. Entonces, hay pacientes que están dispuestos a hacerlo todo. Entonces, también tienes tú la posibilidad de comenzar con un tratamiento, siempre con una ciencia detrás, pero que hace 10 años o 20 años solo había el minoxidil tópico. Ya. Entonces, como ahora cada vez entre los exosomas, que se está probando botox capilar, pues igual que en la medicina estética, cada día están saliendo cosas nuevas. Entonces también tenemos que estudiar un montón. Y en cuanto a salida laboral, ¿qué tipo de, o sea, alguien que se quiere dedicar a la medicina estética,
una vez que hace lo que le interesa, tanto medicina estética como en general o algún área en concreto, ¿cuál es pues en qué puede trabajar? ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, puede hacer de todo. Puedes trabajar, meterte en clínicas de otras personas y trabajar eso. Yo, por ejemplo, me tiré a la piscina y directamente me monté una clínica de medicina Sí. estética. Entonces, al principio, haces un poco de todo hasta que tú te perfilas qué tipo de tratamientos son los que más te gustas o con los que tú más te sientes a gusto. Y, Ujú. y un poco, pues, te vas encaminando hacia ese lado. Pero salidas laborales hoy por hoy tiene muchas porque desde el 2016, bueno, el cambio ha sido espectacular. Es verdad que hay mucho más médico estético y hay mucha más clínica, pero es que hay muchísimos más pacientes. Antes el Ya. perfil de paciente era la persona mayor, ¿vale? Y mujer normalmente, y encima era un tabú y no se le decía a nadie. Ahora no, ahora tenemos gente desde jovencitas o jovencitos, ¿vale? Hasta gente muy mayor, y hombres y mujeres. Esto ha cambiado y ya no es un tabú. Ahora a la gente no le importa Ujú. decir los tratamientos que se hace porque no es ninguna vergüenza, o sea, realmente me estoy cuidando y me estoy ayudando a mí misma a estar mejor, ya está, simplemente. Ujú. Sí, sí, Entonces, sí, es perdón, pero hay más pacientes también. Yo creo ya. que, vamos, que la salida es espectacular, ya te lo digo. Vale. Es lo que dice Lorena. Sí, dale, dale. Es lo que dice Lorena, que ahora los pacientes han cambiado mucho y antes lo que era tabú, ahora se considera un poco el te estás cuidando. Entonces la Ajá. gente lo dice y no tiene vergüenza, que de hecho nunca tienes que tener vergüenza. Un Ya. botox es mucho mejor ponerlo para prevenir arrugas que una vez que la arruga está estabilizada. Entonces son Ya. conceptos que antes no se tenían, que era como, ay, me va a quedar como una cara de plástico. No, no, o sea, es Ajá. que ni siquiera nosotros queremos llegar a ese punto. También te digo que los médicos han cambiado en ese aspecto. La gente ya no es tan agresiva con los tratamientos, se buscan más resultados más naturales, que la Ok. gente, o sea, no pecamos ya de bloquear a un paciente, lo que haces es relajarle la musculatura, no bloqueársela. Entonces, Ajá. y lo que he dicho, que la industria cosmética, la verdad es que, cosmética, perdón, farmacéutica ha mejorado muchísimo. Y entonces antes había 2 o 3 rellenos y ahora hay un montón específico para cada zona, con diferentes reologías, con diferentes acabados. Entonces, claro, tú puedes hacer exactamente lo que quieres para tu paciente. Y la misma Vale, industria muy bien. farmacéutica tiene un montón de cursos. Y entonces ellos son los mismos formadores, porque también quieren que tú los Ok. pongas bien. Entonces es un win-win para todos. Vale, vale, muy bien. Pues entonces sí me gustaría hablar un poquito, entrar en detalle, porque, bueno, perdón, aparte de los másteres que nos has comentado que están dentro de AMIR, ¿hay alguna otra área dentro de la medicina estética a la que una persona se puede dedicar o eso más o menos es lo que de momento se mueve? La tricología, dermoestética, Todo se explica en estos másteres. La verdad es que no está ahí, ¿no? punto. A lo mejor la Va, parte de ginecoestética, pero está dentro también del máster de medicina estética. Pero bueno, a lo ok. mejor sí que luego especializarte ahí sería a lo mejor algo que... El único punto que yo pondría algo de pega, pero tampoco, porque es que está dentro del máster. Que se hace. Y además te Ujú. dan muchas prácticas de Sí. esto, que es muy global. Entonces luego también depende un poco de eh, lo que tú puedas ofrecer. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo y lo quieres como de algo secundario o solo te quieres dedicar directamente a un injerto capilar o solo te quieres dedicar a la estética. Entonces yo creo que Ujú, también cambia un poco. Por ujú. ejemplo, cuando tú haces un injerto capilar, tardas mucho tiempo. Entonces, profesionales que ya tienen un trabajo, lo que hacen muchas veces es que por las tardes hacen como fisioterapia, hacen más zonas, cosas que no requieran tanto tiempo. Ya. Entonces, es un poco barajar las opciones y adaptarlo un poco. Entonces, bueno, sabiendo de eso, pues hablamos un poquito más en detalle sobre los másteres que Amir está ofreciendo. Sé que ya los hemos mencionado, pero un poco, pues ya específicamente como qué puede esperar una persona a la hora de hacer algún máster de los que tiene Amir, de medicina estética, tricología, dermoestética o el de láser, la duración y demás. El de medicina estética son 11 meses, es semipresencial, ¿vale? Es decir, todas las clases están grabadas y todas las teóricas están grabadas. Aparte del material de los vídeos, tienes las diapositivas y todos los apuntes, ¿vale? Un montón de información.
Y luego lo que es presencial son las prácticas, que no son obligatorias, pero por supuesto son súper recomendables. En las prácticas se ven todas las técnicas y algunas de ellas varias veces. Luego hay un taller final donde en grupos de 4 alumnos se traen sus pacientes y ellos mismos el trabajo que tienen que hacer es diagnosticar al paciente y tratarlo, ¿vale? Se les hace 4 técnicas a esos pacientes y son ellos. Hay un profesor con ellos, por supuesto, para controlar que no pase nada, pero aquí el profesor está de mero espectador y simplemente viendo que no pase nada. En las prácticas sí que hay un profesor que les va explicando la técnica y luego la realizan, ¿vale? Algunas técnicas sí que las realizan los alumnos y hay otras que son de mayor complejidad, como podría ser el rellenar una ojera, que lo va a hacer el profesional y el alumno va a mirar y va a aprender, ¿vale? Y bueno, yo creo que, bueno, para poder superarlo, pues hay unos exámenes, hay un examen por cada módulo o un examen final, si no te quieres presentar a los exámenes de los módulos, y un TFM. Yo creo que tiene muchísima información, tiene muchísimas horas de prácticas, que es lo bueno. Y bueno, ahora hemos metido en la última edición ya una práctica con cabezas de cadáveres también, ¿vale? Para que puedan ver la anatomía, que es como una práctica como más especial todavía. O sea, aparte de todos los rellenos, botox, corporal, maquinaria, hilos, hacen de todo, peelings, microneedling, mesoterapia con pistola, mesoterapia, o sea, imagínate la de prácticas que te estoy diciendo. Ya ¿Y esto es en Madrid o donde? en Madrid, sí. Madrid, ¿no? Lo que son todas las clases teóricas las pueden ver online cuando ellos quieran y todas las veces que quieran, y las prácticas sí que son en Madrid, ¿vale? Y nada, realmente intentamos agruparles en el número de prácticas para que en un sábado puedan hacer 10 prácticas, porque es 1 hora cada práctica, ¿vale? Entonces, bueno, en tu edición, ¿no? En tu edición, Hanna, eran 5 horas, ¿vale? Se teníais que venir más fines de semana, pero ahora para intentar facilitarle a la gente de fuera, lo que hemos hecho, sé que es una paliza para los que vienen, pero claro, en un sábado o en un domingo se ven 10 prácticas, que claro, está muy bien para los que se tengan que desplazar, ¿vale? Poco intenso, ya os lo digo, pero bueno, la verdad es que la gente se va contenta porque pues hacen mano, comparten cosas y demás. Y tú, perdón, te has dicho que la parte práctica es muy recomendable, pero que no es obligatoria, ¿no? ¿Has dicho? Sí, o sea que no hace falta para para aprobar, vamos, para aprobar el máster. Las prácticas están todas grabadas. Nosotros recomendamos que antes de la práctica se la vean. Y luego en la práctica tú dices, ay, pues mira, no me acuerdo cómo se pinchaba un labio cuando solo quería hacer hidratación. Entonces te vas al vídeo de labio hidratación y tienes a tu profesor que te explica completamente toda la técnica de principio a fin, ¿vale? O sea, aparte de todo eso, tienes encima todo grabado. Y aparte la tutoría donde puedas preguntar cosas. Perfecto. O sea que entonces una persona que no esté en España podría hacer este máster, ¿le es válido fuera de España? ¿O cómo va esto? Sí, podría hacerlo. Bueno, existe la edición internacional que, bueno, pero bueno, en realidad podría hacerlo y tendría que venir solamente a las prácticas. Vale, ok. No puede, las tiene grabadas también. Bueno, me imagino que la parte de qué tan, o sea, de si el máster aplica o es válido en su país, depende no tanto del máster de AMIR, sino de lo que el país tenga como, ¿no? De las reglas que tengan en su país en cuanto a este tipo de procedimientos, porque cada país supongo que es diferente. Sí, es un título propio, en realidad. Entonces, depende de la universidad de la UDIMA y lo que salen es con un título de la UDIMA. Exacto. Pero sí, cada país tiene su legislación. Aquí en España, en realidad, tú tienes que ser médico para poder realizar la medicina estética. Lo que sí que es cierto es que actualmente los seguros, para poder asegurarte, que esto es súper importante, claro, si te quieres dedicar a la medicina estética, los seguros te exigen que tengas una formación y que lo demuestres. Y la única forma de demostrarlo hoy por hoy es tener un máster. Y de hecho, quieres pinchar Botox, ¿vale? Para tú hacer el registro sanitario, que tiene que haber un registro a nivel de sanidad y a través de una farmacia, tú tienes que demostrar que sabes pinchar Botox y que lo has hecho alguna vez, ¿vale? Si no, no te van a dar lo que se llama el depósito del medicamento para tu clínica, ¿vale? Entonces, dime. Daniel, yo quería añadir a lo del tema del máster de capilar, que nosotros, aparte de hacer la práctica también con el cadáver, también lo hacemos en paciente real. En grupos muy reducidos hacemos un pequeño trasplante para que vean las diferentes técnicas, porque primero lo que se hacen es ensayar
con hilitos y se hace en una patita de cerdo. Entonces ya cuando coges un poquito de mano y ya sabes, se traslada. Esos alumnos tenemos una práctica con cadáver, en donde sí que vas haciendo un poquito de mano y porque todo esto es un aprendizaje muy lento, una curva de aprendizaje que necesitas saber cómo tienes que controlar el punch, cómo lo tienes que hacer y cómo tienes que enhebrar. Entonces, yo creo que está muy bien porque aprendes también la parte que hacen los técnicos, porque no es como en la medicina estética que lo puedes hacer tú como profesional tú solo. Aquí sí que siempre tienes que ir acompañado de unos técnicos. Entonces, conocer el papel que tienen que llevar los técnicos, el papel que tiene que llevar el propio médico y saber las distintas técnicas es súper importante. Entonces, el último día de la práctica sí que se hace con alumnos muy reducidos, se hace una práctica real con paciente real y se explica tanto el diseño, se hace de todo y de hecho es que es bastante completo y ellos hacen todo. Se van rotando y van haciendo tanto las extracciones como las inserciones de la unidad poliquística. Vale, ok. Me ¿Cuándo? estoy preguntando si el trasplante entra en el máster. Entra en el máster de tricología. En el de medicina estética sí que se da una parte de tricología que se hace mesoterapia, se les pincha autoasterida, se hace PRP, se hacen las técnicas que diríamos se harían antes de un trasplante o después del trasplante. Pero el trasplante solo se hace en el máster de tricología. El máster de medicina estética empieza en septiembre y el de tricología empieza en noviembre, que lo estaban preguntando. El de Sí. dermocosmética empieza en octubre, ¿vale? Pues sí. Vale. Y para esto, pues yo sí me permito, porque realmente, de hecho, incluso aprovecho a mí, porque a mí fue el que me contactó con esto y nos ofreció la oportunidad de poder ofrecerles un descuento a la gente que se quiera apuntar a cualquiera de los másteres a través de la colaboración que tenemos con Ambu. Que cuando van a algún máster, en la página web, si medicinaestética.com, perdón, ahí cuando van donde pueden ver los detalles de los másteres, cualquier duda la van poniendo aquí, que la podemos ir respondiendo, pero digo por si se queda alguna cosa ahí de que alguien tenga alguna en la página web, vienen pues todos los detalles de los másteres y ahí a la hora de hacer algo para cualquiera de ellos, ponen el código hablando del MIR y automáticamente tienen un descuento por esto que es de, si no me equivoco, es del 15%, o sea que se aprovecha bastante. Sí, algunos que van a empezar como son de medicina estética en septiembre, pues yo creo que es buena opción aprovecharlo ahora. Se explica un poco cómo poder entrar en el mundo laboral, perdón, finalizamos el máster de estética. Sí, hablamos un poquito de eso básicamente, bueno, únicamente, y creo que eso no es algo exclusivo de España, sino que es de todo el mundo, hasta de momento es una cuestión meramente privada, no existe esto en la sanidad pública, sé que en Costa Rica definitivamente no, y aquí en España tampoco, pero que es una cuestión pues de buscar el hueco a nivel de una consulta particular en una clínica propia o de otra persona. En el Y máster se les da una clase específica de cómo abrir tu clínica, porque es verdad que cuando te enfrentas a abrir una clínica no es tan fácil. O sea, es que hasta la propia arquitectura del local donde tú vayas a montar tu clínica tiene que cumplir unos requisitos. Y si tú esto no lo sabes, pues alquilar un local y luego resulta que ahí no puedes abrir tu clínica porque la viga de allá arriba mide lo que no tenía que medir. Entonces, La legislación. explica todo esto, ¿vale? vale, eso es importante. Y en cuanto, porque alguien me está preguntando si se pueden hacer más de un máster a la vez. Sí se puede, pero está recomendado hacer más de un máster a la vez. ¿Qué sería? ¿Cómo lo ves tú, Hanna, que has pasado por eso? Yo, de hecho, yo hice el máster de tricología, creo que empezaba en mayo, y el de estética empezaba en septiembre, y se pueden compaginar muy bien. Nosotros también tenemos en cuenta que todos los que se apuntan son médicos, que estarán trabajando, entonces nos adaptamos mucho también a cuando ellos puedan coger días libres. Entonces, hay muchas fechas y te lo dicen con bastante antelación, entonces puedes adaptarlo muy, muy bien. Yo, de hecho, en ese momento yo estaba en Canarias y yo me venía a Madrid a hacer las prácticas, tanto el de estética como el de psicología. De hecho, lo hice a la vez y no he tenido ningún problema. Sigo viva. Perfecto. Y bueno, me preguntaban por TikTok si la versión del máster internacional es válido también dentro de España. Entiendo que sí. Lo que es el título también lo da UDIMA. Sí, Ah, ¿y necesitas tener un título homologado para hacer el máster para alguien que sea de fuera, de extranjero?
No, Mm, no. Lo único que si luego quiere realizar la práctica, o sea, quiere decir, si luego quiere ejercer esa profesión en España, Eso sí sí, que tiene que convalidar el título. eso sí, porque ya quedó claro que solo los médicos pueden ejercer como sí, médicos estéticos, pues. De hecho, Eh, yo tenía compañeros que lo que hacían era mientras estaban esperando la homologación, hacían el máster. Entonces, bueno, y esto es un tema interesante, porque bueno, sí, lógicamente puede haber gente que definitivamente tiene como muy claro que pues la medicina estética le gusta, se quieren dedicar exclusivamente a eso. Puede haber gente que se lo plantea de otra manera o que lo quieren compaginar con algo más. ¿Qué tipo de personas recomendarías tú? Bueno, pregunto a Ana porque ha pasado por eso, o sea, las dos han pasado por esto, pero tú has pasado recientemente por esto. ¿A qué tipo de personas recomendarías meterse en el mundo de la medicina estética? ¿Para hacerlo exclusivamente como trabajo único o esto se puede compaginar? Yo creo que realmente se puede apuntar todo el mundo que tenga un poquito de interés, porque también es una formación, también Ujú, es un gasto económico. Pero es sí. verdad que hay personas que lo compaginan, pero hay personas que dicen, yo lo quiero compaginar, pero luego solo se dedican a una cosa. Ujú, O están metidos dentro de la psicología y dicen, "Oh, yo esto no conocía esta parte de la medicina, me encanta", empiezas a comparar pues qué te merece más la pena y luego vas encaminándote, pero que es perfectamente posible hacer las dos especialidades. ujú. Entonces es un poco ir valorándolo. Posible, recomendado, yo es que estoy muy contenta, entonces, ¿qué te voy a decir? Sí, sí, sí. También es verdad que me gusta compaginar tanto lo estético como lo de la tricología, porque es que están compenetrados. Es que yo creo que no Ujú, puedes hablar de la tricología sin hablar de y hablar de la estética sin hablar de la tricología. Por ejemplo, si sí, tienes un paciente que se quiere poner labios, pero también está preocupado por su pelo, tú también le puedes ofrecer el conocimiento y hacerle, por ejemplo, una mesoterapia. ok. Entonces, están tan interconectados que realmente lo puede hacer cualquier persona que que esté interesado y se vea capaz de ver algo que no ha visto durante la carrera. Claro. Y tú que sí lo compaginas, Lorena, ¿cómo lo ves? Yo no lo veo difícil, pero claro, tú te tienes que organizar. Realmente, te voy a decir una cosa, económicamente compensa mucho más la medicina estética. Lo que pasa es que sí que es verdad que si tú tienes otra especialidad, pues claro, también te gusta. Y sí es Ah, fácil. Realmente tú puedes organizarte tus horarios. Ten en cuenta que yo como anestesista siempre he dependido de otros médicos para realizar mi trabajo. En la ujú. medicina estética no. Entonces tú te organizas tus horarios, la mayoría de clínicas te lo facilitan bastante, con lo cual es relativamente sencillo. Es que si un médico que no esté homologado en España y hace el máster es válido hasta después de la homologación. O sea, es válido siempre, pero puedo trabajar en España hasta que homologue el título, ¿cierto? Eso fue lo que... Tiene que homologar el título para poder lo que- trabajar. El título lo tiene, o sea, el máster lo Ujú. tiene para siempre. Sí, sí. O sea, el máster, sí, o sea, el requisito para hacer el máster es ser médico. Luego, para ejercer, que es diferente, si quieres ejercer en España, tienes que estar homologado. Y si vas a ejercer en tu país, pues va a depender un poco de lo que tu país te pida, además de ser médico, qué otra cosa, y el tener el título, ¿qué más te va a pedir para ejercer como médico estético? Pues será una cosa que depende un poco de cada país, aunque creo que no te pedirá mucho más con tener tu título del máster, pues yo creo que es, o sea, asumo que será suficiente. ¿O ustedes quieren compartir algo más en cuanto a, no sé, algún consejo para alguien que se esté planteando hacer esto? Hay mucha gente que, o sea, sé que muchos de los que están viendo y que van a ver live son o personas que directamente mm, o no quieren hacer una especialidad vía mí, por la razón que sea, y se plantean la medicina estética como una salida laboral, o gente que en el interín que hacen el MIR, pues se plantean y tal vez les gusta la parte estética y se han planteado hacer este tipo de formación y trabajar. Eh, ¿Hay algo más que nos quiera compartir en ese sentido para este tipo de personas? ¿Algún consejo, alguna cosa que merezca la pena que sepan? Complemento. La Sí. medicina estética al Ujú, final te va a dar una mejor calidad de vida porque es verdad que económicamente pues está bien, ¿vale? Pero por otro lado te va a dar muchas alegrías, porque yo siempre lo he dicho, que yo en la anestesia veo muchas desgracias, yo creo que menos los partos, lo demás es un poco así, ¿vale? Entonces la medicina estética era como una válvula de escape, porque todo lo que veías ahí era gente que venía contenta, que se iba contenta, que les mejorabas la situación, con lo cual es todo alegrías, ¿vale?
Entonces, aparte de la parte económica, tiene también esa parte gratificante que a lo mejor hay mucha gente que también la busca. Entonces, una Sí, forma de complementar. Y luego está el que solo se quiere dedicar a la medicina estética, pues perfectamente. vale. Yo creo que emocionalmente, yo por ejemplo que salí un poco del COVID muy bastante tocada, que yo de hecho me planteé hasta dejar medicina. O sea, Ujú. llega un punto en el que, claro, tú como médico ves tantas desgracias y terminas un poco mal. Sí, Y sí. la verdad que para mí fue totalmente una válvula de escape. De hecho, yo hasta pensé en meterme en la industria farmacéutica como médico, que es lo que estabas diciendo tú, Lore, pero sí, no, Ajá. estamos hablando también que yo, pues eso, había terminado un poco la etapa del COVID, un poco tocada, y para mí Ujú. fue bastante una válvula de escape y bastante gratificante. Era como, vale, esto sí que lo puedo compaginar con mi vida personal y poder, Ujú. y como médico también, como puedes ayudar mucho en la parte, porque todo el mundo piensa que la parte del pelo es algo solo meramente estético, pero realmente hay también mucha parte psicológica detrás, porque es Claro. algo que te enmarca la cara, las personas que lo padecen, sobre todo, bueno, en mujeres también, es algo que lo ven como una especie de condición que no lo pueden superar y psicológicamente están muy afectadas. Entonces, Ujú. poder ayudar esa parte que es un poquito más desconocida también es muy gratificante. Ujú. Igual que la parte de la medicina estética, el no pensar de, vale, tengo una arruga, tengo que convivir con ello, pero si puedes ayudarlo de otra forma, o sea, aunque nosotros como médicos lo veamos como una parte más estética, más superficial, realmente tiene también mucho detrás. Sí, nosotros, es que al final a nosotros, pero siempre como médicos nunca se nos ha enseñado el valor de la parte psicológica y emocional hasta incluso las patologías que tratamos. O sea, para nosotros, pues yo qué sé, por ejemplo, para mí es muy fácil como urologo decirle a un paciente, no, usted se opera la próstata y se queda bien. Y por ejemplo, una cosa que les pasa mucho es que eh, tienen el tema de la eyaculación retrógrada y ya no van a volver a eyacular. O eso no es nada, pues hay gente que tal vez eso sí le importa, o yo qué sé, por decir una Exactamente. tontería, ¿no? O sea, pero hay cosas que no porque no sea una enfermedad, no quiere decir que no sea importante. De hecho, más bien, cada vez más deberíamos empezar a tratar menos enfermos y tratar más sanos. Pero bueno, la medicina pues está más enfocada a la enfermedad que a la prevención. Entonces, eso no quiere decir que no sea importante, que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo totalmente. O sea, alguien que incluso quiera, o mejor dicho, no quiera tratar gente enferma, pero quiere tratar pacientes, pues parece, o yo una de las cosas que me ha quedado bastante claro del live de hoy es que la medicina estética es una salida muy buena, muy acorde para una persona que quiera dedicarse a un área concreta que es todo un mundo por sí misma, sin tener, sin tener que tratar a pacientes enfermos, sino tratar pacientes con condiciones, tal vez no de vida o muerte, pero sí que afectan mucho su calidad de vida y su percepción de su persona, ¿no? De su propia persona. Así que nada, chicos, no sé, no veo preguntas, no veo más preguntas. Si alguien tiene alguna otra duda, pues bueno, también tanto Hanna como él ahora tienen su Instagram. Está el Instagram de de Amir de Medicina Estética. Lo tienen, es tal cual es ese, Amir Medicina Estética. Y en la página web amirmedicinaestética.com, ahí están todos los másteres con los detalles. Hemos hablado de varios detalles, esto va a quedarse grabado, pero los detalles de los cursos y demás están ahí. Pueden aprovechar el código de descuento tanto para estos másteres como para los otros que tienen Amir, que es hablando del MIR, de un 15% de descuento. Y de nuevo, muchísimas gracias a las dos por apuntarse con este calor que está haciendo aquí. Ya ves. Pues, nada, estamos asfixiando todos. Bueno, yo estoy con el aire todo el día, la verdad, pero bueno, por sacar el tiempo para contarnos sobre estos temas y sacarnos de muchísimas dudas, por lo menos a mí, que no tenía ni idea de este tema. De verdad, muchísimas gracias y a todos los que estuvieron también conectados. Gracias a ti. Muchísimas Ya, gracias a todos. ahí estamos en contacto y bueno, para los que no se pudieron conectar o los que lo van a ver luego, va a quedarse esto grabado. Un saludo para todos.